Hola amigos, muy buenas tardes, soy Iraida Villamil y gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar, en un programa que la tarde de hoy quiero dedicársela a propósito pues del lanzamiento del CICAD y de todo este tema económico. No soy una experta y la verdad es que voy a manejar el programa así con las preguntas domésticas en economía que tenemos todos, porque esto un tema que tiene que ponernos frente a la reflexión hacia dónde vamos y sobre todo porque de alguna manera tienen que entregarnos cuentas claras ante lo que yo he insistido, que el modelo político económico de esta bendita revolución se agotó a tal punto que hoy tenemos la inflación más elevada del mundo, tenemos una moneda que no vale prácticamente nada, tenemos un tema de inflación que justamente va a ser lo que vamos a estar tocando, no terminamos de entender hacia dónde puede llevarnos el tema de los precios, tenemos una realidad de precios controlados por no sé cuántos años que lo que ha creado un desbarajuste en la balanza y un desbarajuste además porque tenemos negocios sobre eso, el bachaqueo de la gasolina, el bachaqueo de la comida, pero ¿quiénes están detrás de esos negocios y por qué se han desarrollado esos negocios? ¿A quién le interesa entonces mantener de verdad el control de precios? ¿Es un tema de la revolución o es un tema de un negocio, de un coto cerrado del gobierno? Porque ellos son los que controlan y manejan absolutamente todo lo que transita y circula en este país, hasta los descomisos, pues. Así que yo estoy encantada de verdad de tener en la tarde de hoy a un joven profesor, el doctor Alberto Castellano, profesor en economía de nuestra querida universidad, que por cierto, pues, estamos en esta realidad dura también del tema educativo. Pero bueno, estas son las situaciones que nos tienen que permitir avanzar, y no se trata porque es que uno es un radicalista y porque bueno, Iraida siempre ha estado en esto, no, esto se trata porque tenemos que poner los puntos sobre las sillas. Muy buenas tardes, profesor, me encanta tenerlo y yo quisiera empezar con esta lectura de los índices, sobre todo que a uno se le contrae el corazón. Por ejemplo, cuando uno está viendo que la inflación en Venezuela en el primer semestre alcanzó un máximo histórico del 25% por el encarecimiento de tantos rublos, y uno ya sabe que también tiene todo este tema de la devaluación. Un porcentaje que además ni siquiera era el que ellos estimaban para el cierre del todo el año 2013. Y superó la meta y ya está pero además leemos esta nota solamente para entrar en el tema de la inflación, que por ejemplo la variación anualizada del índice nacional de precio consumidor fue del 39,6%, una barbaridad, superando cualquier cifra de inflación del 2008 cuando se modificó la medición. Las mayores alzas fueron en transporte, que fue un 6,4%, el de los alimentos, a pesar de que están tan controlados que ya no los conseguimos, y bebidas no alcohólicas que subieron un 5,8%. Primera pregunta, profesora, en la tarde de hoy. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo explicarle a la gente que cuando uno está hablando necesitamos que nos digan qué van a hacer la inflación? No es un tema que es por ahí marciano, sino una realidad, porque si esto no se controla y no hay políticas públicas frente a este tema, pues no sabemos dónde va a terminar el bolsillo de los venezolanos. Bueno, como te indicaba, importante pregunta, porque el manejo de la inflación, que es algo que todo el mundo lo sufre en su bolsillo, obviamente el concepto como tal no se maneja adecuadamente. Quisiera aclarar primero que hay dos cosas que nosotros manejamos, por lo menos en la Escuela de Economía se enseña. Una cosa es el nivel de precio y otra cosa es la variación de ese nivel de precio. O sea, ¿qué es el nivel de precio? El nivel de precio viene a ser, digamos, los precios de todos los productos. En este caso se maneja en base a un índice ponderado, es decir, dependiendo de las necesidades de la población, estamos hablando de alimentos, servicios, servicios de salud, en fin, están ponderados. Este nivel de precio, cuando varía, es lo que llamamos inflación, es decir, una cosa es el nivel de precio y otra cosa es la variación de este nivel de precio. Como por ejemplo, para explicarlo así domésticamente, sí. Usted salía y se compraba un cepillado a 5 bolívares. Además le echaban en la leche condensada sin ningún problema. Más bien uno decía, no tengo problema estomacales, no me la ponga. Pero ahorita un cepillado cuesta 10 bolívares, 9 bolívares, dependiendo de la situación en que está, porque eso es también parte de este descontrol en los precios. Y si vas a poner leche condensada te cuesta 1 bolívar o 2 bolívares adicionales. O sea que sencillamente todo absolutamente nos está costando un precio que estamos pagando inclusive mucho más
que el ingreso normal del venezolano, porque la siguiente pregunta sería, Sí. si eso es una realidad, entonces ¿en cómo quedó el tema del salario mínimo cuando realmente superó la escala del 22%, que fue la que utilizó el gobierno en una expectativa de que se iba a hacer la inflación, y el semestre se la voló? Sí, bueno, obviamente ya el aumento que ha ocurrido desde el punto de vista de lo que es salario mínimo, la inflación pues ha sido superior. Obviamente ese poder de compra que se recuperó con el incremento se ha perdido. Para decirlo de la forma que pues, me atañe, a los profesores universitarios en este momento nos hicieron un incremento de 25%. Ahora, este incremento obviamente ya fue arropado por la inflación, los cuales estamos en los mismos niveles de diciembre del año pasado. Doctor, profesor, perdónme, le quiero hacer otra pregunta que es muy típica y común. Sí. ¿Cómo afecta el tema de la inflación en el tema de la escasez de alimentos? Porque hay gente que no la quiere relacionar y parece que sí tiene una íntima relación. ¿Afecta o no afecta la inflación en la escasez de alimentos? Afecta desde el punto de vista del bolsillo de las personas por lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando un producto escasea o no se consigue? Pues existe un desabastecimiento del mismo. El precio obviamente tiende al infinito, es decir, tú estás dispuesto a comprar, sobre todo si son productos de primera necesidad, que son los que más escasean, o sea, son alimentos necesarios. Si tú no lo consigues, obviamente tiendes a comprarlo en otro lugar que pueda ser susceptible de ser conseguido, pero obviamente un precio mucho mayor. Es Por lo decir, tanto, que queda el salario de 2.400 prácticamente recortado por las cuatro esquinas. afecta obviamente el poder de compra de los ciudadanos, ¿no? Ahora, fíjese usted. Fíjate que está ocurriendo un fenómeno, las personas entran a los supermercados cuando pueden entrar. Sí, es bueno y aclararlo. Tratan de tomar las cosas que consiguen sin importar el precio. O sea, algo que es un fenómeno que normalmente no ocurre en los consumidores. Los consumidores normalmente tratan de ver calidad y precio. O sea, Y toman además decisiones. oferta, Claro. tener ofertas, mirar productos que son distintos, que eso me lleva a entrarme directamente en el tema, y por eso le preguntaba, porque hoy casualmente dice el bachaqueo, tema de Cumbre, Maduro y Santos, como digamos plataforma de la verdad, es la noticia que saca. Entonces, el bachaqueo primero que nada no es un problema de Santos, empezando por ahí. El bachaqueo es un problema de nosotros los venezolanos. Y número dos, volvemos a insistir, si los alimentos están controlados y a la hora de la verdad salimos por fuera a comprarlo al precio que sea porque lo necesitamos, ¿quién no quiere tener harina pan para su muchacho, una lata de Leche. atún, la leche, los productos básicos necesarios para no ir a los otros? Y resulta que hay un control sobre ello, pero estamos viendo las gandolas que pasan con toneladas, porque eso no es solamente el tema del que está haciendo la colita, sino toneladas que se llevan afuera a vender. Entonces es un tema de escasez que además presiona con la inflación. Sí, bueno, lamentablemente ocurre lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Que tenemos los precios intervenidos, ¿no? En distintos mercados. En este caso, el mercado de bienes. Pero también lo tenemos, por ejemplo, en la gasolina. Cuando decimos que está intervenido es que el precio está artificialmente más bajo de lo que debería ser el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nuestro vecino comercial, Colombia, tiene precios mayores de este tipo de productos. ¿Qué ocurre? Que esto genera incentivos para que tú lleves estos productos que aquí son baratos, artificialmente baratos, los lleves al mercado colombiano, ¿no? Y entonces nos afecta porque entonces los ponen más caros afuera, uno los compra al precio que sea y además no los conseguimos y tenemos que hacer cola en el... Pero ya venimos con más, vamos a comerciales y seguimos con el siguiente tema que ha abierto las páginas hoy, que es el CICAT. Ya venimos, infórmense.